Buenos días Perú y Bolivia, buenas tardes Italia y Europa. Coronavirus es el mundo ha puesto de rodillas a cada país, digamos, con una capacidad de contagio desde el 31 de enero, cuando la OMS declaró la alerta sanitaria internacional, afectando la salud pública y la economía de cada país. Para hablar de este tema nos vamos hasta Bolivia para conversar con un escritor, periodista, historiador y también presentador de televisión y ahora político. Fue presidente de Bolivia de 2003 a 2005 y damos la bienvenida a Carlos Diego Mesa Gisbert. Hace varios... adelante, amigo Carlos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, a su disposición. Sí, hace varios años usted manifestó que la economía era aburrida y una economía interesante tenía Bolivia. Hoy en día, ¿cuál es la economía que tiene Bolivia? Sabemos también que... Sí. No, primero no recuerdo haber hecho tal afirmación, pero bueno, no importa. Lo importante ahora es establecer la realidad que estamos enfrentando. Creo que se trata de un fenómeno global. El problema que hoy tenemos en la economía boliviana es el problema que tiene la peruana, la colombiana, la venezolana, la argentina, la del mundo entero después de la crisis del coronavirus, que ha generado, por supuesto, una recesión económica primero, una desaceleración y ahora una caída muy significativa. Todas las cifras internacionales, y me apelo a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina dependiente de Naciones Unidas, que cree que va a producirse una caída del Producto Interno Bruto latinoamericano del 1.8%, crecimiento negativo. Bolivia no es una excepción y, por supuesto, vamos a enfrentar una caída de las exportaciones, una destrucción del empleo y una necesidad desesperada de una inyección de liquidez en la economía, lo que coloca al Estado boliviano en la obligación de generar recursos para enfrentar ese problema. Sabemos que una de las propuestas es la reducción de impuestos, la reducción del IVA, el plano social, digamos, la salud, la educación. ¿Cuáles son sus propuestas, doctor Carlos Mesa? Primero nos pondremos en contexto. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista político en medio de la epidemia del coronavirus? Bolivia tiene pendiente una elección presidencial. El año 2019 se llevó a cabo una elección presidencial que fue interrumpida por un grosero fraude electoral protagonizado por el expresidente Evo Morales, que cometió el delito electoral de un gigantesco fraude que bloqueó la segunda vuelta, en la que quien les habla como candidato era el favorito para ganar la elección. Ese fraude hizo que se anulara la elección. La anulación de la elección provocó la renuncia del expresidente Morales, que hoy está fuera de Bolivia, y generó una sucesión constitucional. Tenemos hoy un gobierno transitorio con una presidenta que era por sucesión constitucional representante del Senado y que tiene como objetivo el convocar a un nuevo proceso electoral y ahora enfrentar el coronavirus. Por lo tanto, Bolivia tiene pendiente un proceso electoral cuya fecha está decidiéndose en el Congreso, en la Asamblea Legislativa en estos días. Yo soy candidato a la elección presidencial con otros 8 candidatos que tenemos esa intención, que debemos postular al proceso político. Por lo tanto, como candidato presidencial de la agrupación política Comunidad Ciudadana, nuestros planteamientos tienen que ver con una situación social, económica y política. En lo político, nosotros creemos que Bolivia tiene que construir un acuerdo nacional basado en políticas de Estado. Esas políticas de Estado tienen que ver con temas sociales y temas económicos. En los temas sociales tenemos que hacer un giro de 180 grados en la infraestructura de salud que hemos heredado, que es un desastre. La salud que nos ha dejado Morales después de 14 años es increíble, un fraude en la salud porque no tenemos condiciones mínimas de enfrentar el coronavirus y necesitamos una inversión muy importante desde el punto de vista de cuánto destina el gobierno del Producto Interno Bruto a la salud, que tiene que pasar del 6.8 al 10% del PIB. En términos de educación, creemos nosotros que tiene que haber un incremento de la conexión de Internet en las escuelas públicas de manera automática e inmediata en las ciudades más importantes y progresiva en las ciudades, digamos, en las zonas rurales. Desde el punto de vista económico, lo que nosotros proponemos es una suspensión del pago de la deuda externa hasta que la crisis económica sea superada, una reducción del IVA, una reducción de los impuestos indirectos y una eliminación de los aranceles, y la construcción de un triángulo de carácter económico y social entre el Estado,
los empresarios y los trabajadores para crear un fondo de salvación del empleo. Esta es básicamente la propuesta en términos generales. Sabemos que Italia hizo una donación de 8 millones de euros al país de Bolivia. ¿Ustedes saben en qué han utilizado estos recursos? Primero aprovecho que tenemos un vínculo de comunicación a través del medio de ustedes con Italia. Un especialísimo y muy fuerte abrazo a los compatriotas bolivianos que sobre todo tienen su residencia en Bérgamo y en Turín. A todos ellos un gran abrazo, espero que puedan llevar adelante el tema de la cuarentena con la mayor responsabilidad posible y ojalá que las condiciones que estén atravesando no sean tan delicadas que les impidan llevar adelante una vida normal en el sentido de una cuarentena con alimentación y con condiciones adecuadas. Con relación al crédito italiano, las cifras de las que estamos hablando son multimillonarias, no los 8 millones de Italia, sino Bolivia requiere de una inyección de por lo menos $1.000 millones. No tengo un conocimiento de en qué está utilizando el gobierno esos 8 millones de dólares, pero el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha establecido el pago de unos bonos transitorios para sectores más desposeídos de la sociedad y para sectores más vulnerables que están en el orden de los 300 o 400 millones de dólares. Por lo tanto, ese monto específico, siendo tan pequeño, la verdad que no tengo un conocimiento de en qué se está usando. Okay. En estos momentos nos trasladamos a Lima, Perú. Adelante, estudios, Coco Giles y Pepe Quiroz. Muchísimas gracias, Italia. Es un honor para nosotros contar con la presencia de tan distinguido personaje, expresidente constitucional de la República de Bolivia, el señor Carlos Mesa Gisbert, que dicho sea de paso, es colega de nosotros, por quien guardamos un respeto muy especial. Un abrazo fraterno desde Perú para la hermana República de Bolivia. Señor Mesa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ante todo por aceptar comunicarse y triangular de esta forma la información que todo el mundo, en especial los latinos que están regados, bolivianos que están regados, peruanos que están regados por diferentes lugares del Perú, quieren saber y conocer cuál es el sentir en cuanto se refiere al candidato también, dicho sea de paso, a la presidencia de la República de Bolivia. ¿Cómo ve usted el estado situacional? Claro que en gran parte ya lo ha dicho, pero en este caso vamos al lugar más vulnerable de todos los latinos en el mundo. ¿Cómo será la economía en Bolivia, a su parecer, para todas aquellas personas que nos están escuchando en los lugares más recónditos del mundo? Creo que todos los países latinoamericanos estamos enfrentando una situación muy parecida. Al haberse generado una cuarentena rigurosa, esa cuarentena rigurosa que tiene como objetivo disminuir el incremento de la pandemia y controlarla, ha provocado una congelación, un detenimiento, una falta de actividad económica de manera prácticamente radical, salvo en los servicios más importantes vinculados precisamente a salud y alimentación. En ese contexto, lo que va a pasar es que vamos a tener una caída del crecimiento del Producto Interno Bruto, una caída de las exportaciones y una probable destrucción del empleo. Esto pone en riesgo a las empresas grandes, medianas, pequeñas y a los emprendimientos individuales. Eso implica que, como primera consecuencia, lo que vamos a tener en todos nuestros países es una presencia muy significativa del Estado. No con relación a si el Estado nacionaliza o no nacionaliza, o si somos estatistas o si creemos en posiciones marxistas, no, nada que ver con eso. Es el Estado el único que tiene la espalda suficiente para poder dar respuestas estructurales a los desafíos que vamos a tener. Esas respuestas estructurales dependen de dos cosas: del manejo macroeconómico responsable, pero con la necesidad de entender que tenemos que expandir el gasto. No podemos, establecer una reducción del déficit fiscal, no podemos establecer una reducción de la deuda externa y no podemos establecer una reducción del gasto, porque lo que necesita la economía es una inyección de liquidez. En consecuencia, las metas macroeconómicas van a tener que flexibilizarse. Y luego hay que hacer una combinación entre la espalda propia de nuestros gobiernos, la espalda que tiene cada economía latinoamericana, y la necesidad de lo que fue algo equivalente al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Europa destruida de la Segunda Guerra Mundial recibió una inyección gigantesca de dinero
el Plan Marshall de los Estados Unidos, en ese momento más de 200.000 millones de dólares, que permitió la reconstrucción de Europa. Hoy día América Latina va a requerir una negociación de bloque con organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF y el propio Fondo Monetario Internacional, que establezca características de apoyo económico para lograr este proceso de reconstrucción, porque lo que vamos a vivir es una destrucción general de la economía de nuestros países. Señor Mesa, en su calidad de candidato a la presidencia de la República de Bolivia, de esa hermosa tierra del sur que colinda precisamente con nuestra patria peruana, ¿cuál será el sueño anhelado de este gran periodista que ha dado dotes de sapiencia, de conocimiento, de estadista y sobre todo un amor por sus conciudadanos? ¿Cómo quiere ver a usted a su bella Bolivia cuando usted sea el presidente de la República de Bolivia? Como les comenté, yo estoy de candidato por segunda vez en este proceso. Primero la elección que se anuló el año pasado y ahora la elección que está en curso con un proceso de cuarentena. Debo decirle una cosa que es muy curiosa. Yo empecé como candidato en esta elección, en la elección anterior, perdón, en octubre del año 2018. O sea que debe ser la candidatura más larga aquí en Bolivia de la historia. Estamos 1 año y medio como candidatos. Cuando nosotros planteamos como la Alianza Comunidad Ciudadana, que ese es el nombre de nuestra agrupación política, un programa de gobierno que se llama Soluciones, por supuesto que no avisorábamos el surgimiento de la crisis del coronavirus. Así es. Básicamente lo que nosotros planteábamos era la transformación y diversificación de nuestro modelo económico. Uno de los grandes problemas de América Latina, y Bolivia no es una excepción, es que, y sobre todo América del Sur, es que hemos basado nuestro crecimiento y nuestra riqueza económica en la venta de materias primas, es decir, una economía extractivista y una economía rentista. ¿De qué vive Bolivia fundamentalmente? Bolivia vive de exportación de hidrocarburos, básicamente gas, a la Argentina y a Brasil, de minerales con una diversificación, básicamente zinc, plata, plomo, estaño y oro, y una exportación agroindustrial, fundamentalmente soya y derivados. Esos 3 grandes rubros establecen el 90% de nuestros ingresos por exportaciones, pero son muy dependientes de una fluctuación muy arbitraria de precios que no dependen de nosotros, dependen del mercado internacional. Y eso se está viviendo ahora. Hoy tenemos una caída brutal del precio internacional del petróleo, lo que también genera una caída del precio del gas. En consecuencia, tenemos que cambiar nuestro modelo productivo, tenemos que diversificarlo hacia sectores productivos industriales, hacia el turismo, hacia la gastronomía, un poco lo que ha hecho el Perú. El Perú ha construido una extraordinaria infraestructura de ingresos con su magnífica gastronomía. Hoy día, cuando tú dices comida peruana, estás diciendo comida de gran calidad. Y el Perú vende comida en el sentido más positivo de la palabra. Tú vas a Lima a disfrutar de la gastronomía y eso es una industria. Eso es una industria de turismo, de gastronomía, de arte, de cultura, etcétera. Ese es un poco el objetivo que nosotros creemos que hay que plantear. Lo cual le invitamos, ¿no? Lo cual le invitamos en cualquier momento para disfrutar, gracias, claro con mucho agrado. Un tiradito, una causita limeña sería una maravilla. Rompiendo el protocolo, señor Mesa, usted que es un viajero empedernido, ¿no? Sería importante saborear diferentes platos típicos del Perú, porque Perú es rico en cuanto usted precisamente ha hecho acápite a esta industria peruana, lo cual le agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Queda pendiente la invitación. Yo estuve hace un par de años, no tanto, más de un par de años en Mistura, un extraordinario festival donde tú tenías una oferta espectacular y creo que la tarea de Gastón Acurio ha sido muy, muy útil como punto de partida de lo que es un ejemplo que podemos copiar en Bolivia. En Bolivia estamos trabajando también en gastronomía específicamente vinculada a productos no tradicionales de la zona norte del Amazonas que está colindante con Madre de Dios en el Perú. Pero en ese contexto, lo que les decía es que ese plan de gobierno obviamente se ve alterado porque la crisis del coronavirus nos obliga a respuestas económicas mucho más drásticas y que van a tener que establecer un paréntesis para, primero, resolver las dificultades de caída de exportaciones, de necesidad de liquidez que
van a frenar un poco las grandes esperanzas y las grandes ilusiones de crecimiento. Lo que vale para Bolivia, vuelvo a insistir, vale para Perú, vale para Colombia, vale para Uruguay, vale para Argentina. Es decir, es una... Interesante. Bueno, señor presidente, para yo terminar en la parte de Italia, algo importante, ¿alguna ley que digamos para los inmigrantes, en este caso Bolivia, para los inmigrantes bolivianos, y de ahí pasamos para los estudios con Pepe Quiroz? Sí, ese es un tema muy importante. Nosotros tenemos una cantidad muy significativa de migrantes en el mundo. El lugar donde tenemos más migrantes es Argentina, luego está España, luego está Brasil, luego está Estados Unidos y luego está Italia. El gobierno de Bolivia ha tenido dificultades, el gobierno transitorio de la presidenta Áñez ha tenido dificultades, ya no le voy a decir para nuestros migrantes en España o en Italia, sino para nuestros migrantes en Chile. Encontró a muchísimos migrantes que no estaban con residencia en Chile, sino que son personas que tienen un vínculo permanente de intercambio comercial, están un tiempo en Bolivia, otro tiempo en Chile, y hemos tenido una demanda de más de 1,000 compatriotas para retornar al país, que tienen todo el derecho constitucional de hacerlo, pero el gobierno necesitaba establecer una cuarentena para garantizar que no llegaran contagiados. Eso ha dificultado mucho el retorno, y no hay un establecimiento, digamos, no hay una normativa específica. En otros países lo que se ha hecho es, si hay solicitudes de retorno, mandar aviones especiales que el propio gobierno del país paga y se trae de retorno a nuestros compatriotas. Pero hay una diferencia entre quienes tienen residencia permanente, por ejemplo en Italia o en España, y quienes no estaban con residencia permanente y tenían que volver porque su residencia normal es Bolivia. El país ha tenido dificultades para ese retorno, hay que decirlo. Hay una línea de decir, las fronteras de Bolivia están cerradas, no hay vuelos internacionales de ninguna naturaleza, pero el gobierno dice, salvo casos de bolivianos que quieran volver. Pero obviamente un boliviano que vive en Europa no puede volver porque no hay un vuelo que lo traslade desde, qué sé yo, desde Roma o desde Turín hasta Santa Cruz, que es nuestro aeropuerto más importante. Presidente Mesa, mucho gusto, lo conozco justo en lo que se hizo acá, vino usted al Festival de la Gastronomía, estuve yo viéndolo por allá en esa ocasión. Es usted una persona que tiene un historial y un currículum impresionante. Tenemos lamentablemente esto de la pandemia que está asolando el mundo y no puede estar exento América Latina y América del Sur. Dentro de lo que usted ha manifestado y ha hecho, decretó pues una serie de acciones como convocar a la Asamblea Constituyente. Usted hizo una acción muy importante y significativa de el crecimiento del Producto Bruto Interno cuando fue presidente. Además, recuperó justamente lo que significa pues todo lo que es una acción de levantar su país. Esta experiencia, en el caso de llegar justamente a ser nuevamente presidente de Bolivia, ¿lo podría usted utilizar, magnificar quizás y poner a Bolivia y contrarrestar el gran receso económico y social que va a vivir América Latina, especialmente América del Sur, luego de esta pandemia, mi querido estimado presidente Mesa? Sin duda alguna. Cuando uno ha tenido una experiencia de Estado, yo he sido vicepresidente y presidente de Bolivia, en momentos muy difíciles, en momentos muy críticos, tanto políticos, sociales como económicos, y logramos una recuperación razonable en momentos económicos todavía de recesión internacional que había afectado a Bolivia. Luego le tocó la presidencia más larga de la historia al señor Evo Morales, que en 14 años tuvo un momento económico extraordinariamente reversible, que tuvo que ver fundamentalmente con los precios internacionales de las materias primas. En 8 de los 14 años de gobierno de Evo Morales tuvimos precios que no habíamos tenido jamás en nuestra historia, y lamentablemente la herencia que él nos ha dejado no es la mejor. Estamos viviendo la experiencia de un sistema de salud prácticamente colapsado, que tiene grandes dificultades para recibir el tema. Para que ustedes tengan una idea, las cifras de Bolivia comparada con el Perú, nosotros tenemos 1.100 personas contagiadas y 50 personas fallecidas. Si ustedes comparan con las cifras de Perú, son mucho menores, pero hay que tomar en consideración dos temas. Uno, Perú tiene más de 30 millones de habitantes, Bolivia tiene 11. Dos, el número de pruebas, el número de tests que está llevando a cabo el gobierno de Bolivia es muy bajo, es el más bajo de América Latina. Y eso es un problema.
Es un problema porque la dimensión de la enfermedad se tiene que medir a partir del número de tests. Necesitas un número de tests masivos para tener una idea exacta de cómo va evolucionando la enfermedad. Y segundo, lo que necesitas saber, y el gobierno no nos lo ha informado, es cuántas camas de cuarentena de coronavirus estándar tiene el sistema médico boliviano y sobre todo cuántas unidades de terapia intensiva tiene disponibles para los enfermos más graves de coronavirus. Porque el problema tiene que ver con una cuestión médica y con una cuestión económica. ¿Por qué hago estas reflexiones? Porque lo que nosotros vamos a recibir en el caso de que ganemos la elección, este es un tema que todavía está en debate, la fecha de elección se ha postergado, la elección nacional tenía que haber sido el domingo 3 de mayo tenía que haber sido la elección presidencial, se tiene que postergar. La Asamblea Legislativa está discutiendo en estos mismos momentos la postergación de la elección y hay un debate si la elección debería ser en julio o debería ser en septiembre. Nosotros creemos que debería ser en una franja amplia, con una fecha abierta, porque es la salud la que tiene que mandar. Pero creo que esa experiencia como presidente me permite enfrentar una crisis que es muy complicada. Una crisis que no nos permite grandes expectativas de crecimiento, sino por el contrario, una economía de contención, de recuperación y de salvación del empleo. Muy bien. Señor presidente, señor expresidente, muchísimas gracias. Ha sido usted muy gentil en haber aceptado nuestra invitación desde Perú. Un abrazo afectuosísimo y quedamos en deuda para vernos en el Perú y saborear nuestros exquisitos platos típicos peruanos. Muchas gracias, muy amable. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Debo decirles además que la vinculación de mi familia con el Perú es muy grande. Mi padre trabajó durante 10 años en Trujillo y en Cusco en un proyecto de la UNESCO cuando se produjo el terremoto de Trujillo e hizo obras de restauración en Machu Picchu y en la ciudad del Cusco. Yo estuve en esa época cuando era muy jovencito, estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, cuando mi padre trabajaba allí, visitando muy frecuentemente Cusco y por supuesto he estado muchísimas veces en Lima, de modo tal que por razones de familia tenemos un estrechísimo vínculo de emocional y de trabajo familiar con la hermana República del Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por haber estado con ustedes. Muy gentil. Nos vamos hasta Italia. José Vilches, en Italia. Bueno, muchas gracias al señor presidente Carlos Mesa y desde Italia informó José Vilches Guardia para el Perú y el mundo. Adelante, estudios. Esta fue una presentación de Air Europa, viaje por diferentes lugares del mundo con más de 50 destinos por Air Europa.